Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar la batalla de Maratón, esa que se libró allá por el 490 a.C., donde una fuerza griega, bastante menor en número, se enfrentó al vasto imperio persa. Este enfrentamiento a menudo se cita como un momento crucial en la historia, ¿no? Exacto. Y la pregunta central, digamos, que va a guiar nuestra conversación hoy es: ¿fue Maratón realmente la batalla decisiva que salvó a esa incipiente democracia ateniense y definió el curso futuro de lo que llamamos civilización occidental? ¿O será que tendemos a sobredimensionar su impacto histórico, quizás basándonos más en las narrativas que se construyeron después? Justamente, vamos a analizar distintas interpretaciones que surgen de los relatos históricos que tenemos disponibles. Yo, por mi parte, voy a sostener que Maratón fue un punto de inflexión fundamental. Y yo argumentaré que, si bien fue importante, claro que sí, su papel como el único pilar definitorio de la historia occidental quizás esté algo exagerado. Bueno, mi perspectiva es que Maratón fue absolutamente crucial. Pensemos un poco en el contexto. La democracia ateniense, que era un experimento radicalmente nuevo, tenía apenas 5 años, 5 años de existencia formal después de las reformas de Clístenes. Se enfrentaba, a la aniquilación por parte del imperio más grande del mundo conocido, el imperio aqueménida persa bajo Darío I. Las fuentes antiguas, aunque siempre se debaten, sugieren una desventaja numérica considerable para los griegos. Se estima que unos 10.000 hoplitas, esa infantería pesada con escudo y lanza, muy característica de las ciudades-estado griegas, principalmente atenienses, con el apoyo de unos 1.000 aliados de Platea, se enfrentaron a una fuerza persa que era significativamente mayor, quizás 25.000 o 30.000 hombres. Incluía infantería diversa y, en teoría, una caballería temida que, por razones que aún se discuten, no parece haber sido decisiva en la batalla. La victoria, lograda contra todo pronóstico y mediante tácticas audaces como esa famosa carga inicial para minimizar el tiempo de exposición a los arqueros persas, no solo salvó a Atenas de la subyugación inmediata. Yo creo que, más importante aún, infundió una confianza sin precedentes en la polis, en la ciudad-estado y en su sistema democrático. Esta autoconfianza fue la base psicológica y, diría yo, también material, para el desarrollo posterior de Atenas como potencia naval y para ese florecimiento cultural sin igual que conocemos como la Edad de Oro bajo Pericles. Sin la preservación de Atenas en ese momento crítico, figuras como Sócrates, Platón, Aristóteles, que son pilares del pensamiento occidental, quizás no habrían surgido en ese entorno de libertad intelectual y debate público que permitió su desarrollo. La victoria en Maratón, creo yo, preservó el experimento democrático único de Atenas frente al modelo imperial y absolutista persa. El Partenón, la tragedia griega, la filosofía que todavía estudiamos, le deben mucho a esa improbable victoria en la llanura de Maratón. Entiendo perfectamente esa visión y no cabe duda de que la victoria fue un acontecimiento impactante para la gente de la época, ¿no? Y un gran impulso moral. Sin embargo, considero que atribuirle toda esa trascendencia, presentarla casi como el único gozne sobre el que giró el destino de Occidente, es una simplificación que creo que debemos examinar críticamente. Primero, Maratón, aunque fue una derrota significativa para esa expedición punitiva de Darío, no representó el fin de la amenaza persa, ni mucho menos. El imperio regresó 10 años después, en el 480 a.C., con una fuerza invasora inmensamente mayor, bajo el mando de Jerjes, el hijo de Darío. Esta segunda invasión dio lugar a batallas igualmente famosas, como las Termópilas, y, de manera crucial, diría yo, la batalla naval de Salamina. Existen argumentos muy sólidos, para considerar que Salamina fue estratégicamente más decisiva a largo plazo. Neutralizó la flota persa, que era esencial para el abastecimiento y las operaciones terrestres, y aseguró el control marítimo griego en el Egeo, algo que fue fundamental para el posterior desarrollo del poderío ateniense. Segundo punto.
La narrativa del salvamento de la civilización occidental puede ser en parte una construcción posterior. Fue alimentada sin duda por la propia autopromoción ateniense en las décadas siguientes y, consolidada por historiadores como Heródoto, quien escribió su relato unas 4 décadas después del evento, ya en un contexto donde Atenas buscaba legitimar su hegemonía. Debemos considerar otros factores que contribuyeron a la resistencia griega en ambas guerras. La naturaleza misma de las poleis griegas, su defensa feroz de la autonomía, las enormes dificultades logísticas que implicaba una invasión persa a gran escala en territorio griego, e incluso, las posibles divisiones internas o prioridades cambiantes dentro del propio imperio persa. Y finalmente, asumir que una derrota en Maratón habría significado el fin absoluto e irrevocable de la democracia o de toda influencia cultural griega. Es un planteamiento, a mi juicio, excesivamente determinista. El imperio persa, si bien estaba centralizado bajo el rey de reyes, era una entidad compleja y multicultural. Su administración a menudo permitía ciertas autonomías locales y la pervivencia de costumbres e instituciones en sus vastos dominios, siempre y cuando se pagaran tributos y se mantuviera la lealtad. Quizás las ideas democráticas o filosóficas griegas habrían sobrevivido o evolucionado o influido de maneras distintas, incluso bajo algún tipo de dominio o influencia persa indirecta. No podemos afirmar con certeza una aniquilación cultural total como la única alternativa inevitable. Entiendo tu punto sobre la complejidad del imperio persa, claro, pero permíteme ofrecerte una perspectiva un poco diferente sobre ese escenario contrafáctico que planteas. Insisto en que una victoria persa en Maratón habría tenido consecuencias catastróficas e inmediatas, específicamente para la democracia ateniense. Recordemos su fragilidad, apenas 5 años de vida tras las reformas de Clístenes. Una derrota militar contundente en ese preciso momento, a las puertas de la ciudad, muy probablemente habría llevado al colapso del régimen democrático. Podría haber resultado en la restauración de una tiranía pro-persa, quizá liderada por los partidarios de Hipias, el tirano expulsado que de hecho acompañaba a los persas, o en la imposición directa de un sátrapa, es decir, un gobernador provincial persa con una guarnición militar. El modelo de gobierno de Darío I, centralizado, autocrático, era fundamentalmente incompatible con los principios de autonomía ciudadana y participación política activa que, aunque imperfectos desde nuestra óptica actual, definían a la democracia ateniense. No olvidemos que la expedición persa tenía un objetivo punitivo explícito: castigar a Atenas y Eretria por su apoyo a la revuelta jónica. Una derrota griega habría sido vista como la justa retribución divina y el restablecimiento del orden imperial, probablemente llevando a medidas, ejemplarizantes que habrían sofocado el experimento democrático en su cuna. Cambiar esa trayectoria en un momento tan temprano y vulnerable habría alterado de manera fundamental no solo el destino de Atenas, sino la potencial influencia que esta ciudad-estado ejerció después en el mundo mediterráneo y, más allá. Sí, es muy probable que una derrota hubiera significado el fin de la democracia ateniense en esa forma y en ese momento. En eso creo que estamos de acuerdo. Pero discrepo en que eso implique necesariamente la erradicación total y permanente de su influencia cultural o de las ideas que estaban detrás. La historia está repleta de ejemplos de culturas e ideas que sobreviven e incluso florecen de maneras inesperadas tras conquistas o cambios de régimen. El imperio persa, como mencioné antes, tenía una política variable hacia sus súbditos. Aunque el objetivo fuera punitivo, una vez pacificada la región, no era imposible que ciertas estructuras o ideas locales persistieran o se adaptaran bajo la nueva administración. Pensemos, por ejemplo, en cómo la cultura griega, de hecho, se expandió enormemente más tarde bajo el dominio romano, que era un imperio igualmente centralizado. Afirmar que la semilla de la democracia o de la filosofía crítica se habría perdido para siempre por una derrota en Maratón me parece una afirmación demasiado categórica sobre la fragilidad de las ideas potentes. Quizás la democracia como concepto habría resurgido más tarde en Atenas o en otro lugar, o tal vez sus principios de debate y participación ciudadana habrían influido de formas indirectas incluso dentro del marco imperial persa o en otras partes del mundo griego. No podemos estar seguros realmente de una aniquilación cultural completa y definitiva como único resultado posible. La resiliencia de las ideas y la capacidad de adaptación cultural,
suelen ser más robustas de lo que a veces suponemos al analizar estos puntos de inflexión históricos. Además, y volviendo un poco al impacto a largo plazo y la comparación con otras batallas, el hecho innegable, creo, es que Persia regresó solo 10 años después, y con una fuerza mucho mayor. Esto para mí cuestiona seriamente la idea de Maratón como el golpe definitivo, singularmente decisivo. Si fue tan determinante, ¿por qué fue necesaria otra guerra a gran escala mucho más peligrosa tan poco tiempo después? Como ya adelanté, la batalla naval de Salamina en el 480 a.C., donde la flota ateniense, compuesta en gran parte por esas ágiles trirremes, las naves de guerra con 3 filas de remeros, jugó un papel crucial. Esa batalla parece haber sido mucho más determinante desde un punto de vista estrictamente estratégico para frenar la ambición persa en la Grecia continental. Salamina destruyó el poder naval persa en el Egeo, lo que hizo logísticamente insostenible mantener un gran ejército terrestre en Grecia durante mucho tiempo. Entonces, ¿no deberíamos al menos concederle a Salamina un peso estratégico igual o incluso superior al de Maratón en la preservación de la independencia griega a largo plazo? Es un punto interesante, sin duda, aunque yo lo enmarcaría de otra forma. Maratón fue la chispa indispensable, la condición sine qua non para todo lo que vino después, incluida Salamina. Tienes razón en que Salamina fue estratégicamente vital para detener la segunda invasión, pero Maratón proporcionó algo fundamental que Atenas y Grecia necesitaban desesperadamente en ese momento: la prueba empírica, la demostración de que el gigante persa era derrotable por una polis griega actuando con determinación. Antes de Maratón, el prestigio militar persa era inmenso, casi mítico, basado en décadas de conquistas imparables. La victoria ateniense, lograda por sus propios ciudadanos soldados contra un enemigo percibido como superior en número y reputación, rompió esa aura de invencibilidad. Le dio a Atenas y por extensión a otras ciudades griegas el respiro crucial de 10 años. Pero no fue solo tiempo, fue también la moral elevada, la confianza colectiva y la validación de su sistema político, lo que les permitió prepararse para la inevitable segunda oleada. Fue precisamente durante esa década, impulsada por la visión de líderes como Temístocles y financiada en parte por esas recién descubiertas y ricas vetas de plata en las minas de Laurión, que Atenas tomó la audaz decisión de construir una gran flota de trirremes. Si en la victoria psicológica y el respiro temporal que otorgó Maratón, es muy cuestionable si Atenas habría tenido la capacidad organizativa, los recursos o, sobre todo, la voluntad colectiva y la confianza en sí misma para embarcarse en ese costoso programa naval y para resistir la formidable invasión de Jerjes de la manera en que lo hizo. Maratón no invalida la importancia de Salamina, claro que no, pero la hizo posible. Fue la base psicológica y material indispensable sobre la que se construyó la resistencia posterior. Y esto me lleva directamente a la conexión con la Edad de Oro ateniense. Yo sostengo que el vínculo entre la victoria en Maratón y el subsecuente apogeo cultural, político y económico de Atenas es directo e innegable. La seguridad inmediata ganada, sumada al enorme prestigio adquirido como salvadora de Grecia, aunque Esparta siempre disputara ese título, claro, permitió a Atenas posicionarse como líder natural en la continuación de la lucha contra Persia. Esto se materializó en la creación y el liderazgo de la Liga de Delos, esa alianza militar inicialmente concebida como defensiva contra futuras agresiones persas. Con el tiempo, Atenas transformó gradualmente esta liga en un instrumento de su propio imperialismo, canalizando enormes recursos, los tributos de los aliados, hacia la ciudad. Fueron estos recursos, en gran medida, los que financiaron la monumental reconstrucción de la Acrópolis tras la destrucción persa de la Segunda Guerra, incluyendo la construcción del Partenón. Financiaron también el florecimiento del teatro con Ésquilo, Sófocles y Eurípides, y crearon el ambiente intelectual y económico que atrajo y patrocinó a los filósofos, artistas y pensadores que definieron esa era dorada. Maratón, al salvar a Atenas y catapultar su prestigio, puso a la ciudad en la trayectoria histórica que hizo posible esa acumulación sin precedentes de poder, riqueza e influencia cultural. Ese es un argumento persuasivo, sí, sobre la secuencia de eventos, pero ¿has considerado que esa conexión, aunque existente, no representa una causalidad única y exclusiva?
La Edad de Oro ateniense fue, como la mayoría de los grandes florecimientos históricos, el resultado de una convergencia compleja y, afortunada de múltiples factores. Sí, la victoria en Maratón y el posterior liderazgo en la Liga de Delos fueron elementos muy importantes. Proporcionaron confianza y recursos, estamos de acuerdo. Pero no podemos ignorar otros factores cruciales. El descubrimiento y la explotación sistemática de las ricas minas de plata de Laurión, por ejemplo, proporcionaron una base financiera estatal sólida e independiente que fue fundamental tanto para la flota como para las obras públicas. El liderazgo carismático, visionario y a menudo pragmático de figuras como Pericles durante décadas fue absolutamente clave para dirigir la política ateniense y canalizar esos recursos. La propia dinámica política interna de Atenas, con sus intensos debates en la asamblea, sus instituciones democráticas, aunque limitadas, claro está, y sus tensiones sociales, también actuó como un motor de innovación y cambio. Y por supuesto, la compleja red de rivalidades y alianzas con otras ciudades-estado griegas, especialmente Esparta, configuró constantemente el entorno en el que Atenas operaba. Atribuir el esplendor de la Edad de Oro únicamente a la victoria en Maratón es, en mi opinión, reducir una realidad histórica multifacética y dinámica a una sola causa raíz. Maratón contribuyó significativamente, sin duda, creando condiciones favorables y un impulso inicial, pero no fue el único motor ni una garantía automática de ese florecimiento posterior. Fue una pieza importante de rompecabezas, sí, pero no el rompecabezas entero. Y finalmente, y retomando una idea que mencioné antes, quiero cuestionar la magnitud misma de la afirmación que a menudo se escucha. Maratón salvó la civilización occidental. Me parece una frase cargada de retórica que requiere ser analizada con mayor precisión. ¿Qué entendemos exactamente por civilización occidental en el año 490 a.C.? ¿Se salvó realmente una civilización entera, coherente y monolítica, o se preservó un sistema político muy específico, joven y en ese momento bastante localizado, la democracia radical, en una ciudad-estado particular que era Atenas? Atenas, sin duda alguna, demostró ser enormemente influyente a posteriori, sentando las bases para muchos conceptos políticos, filosóficos y artísticos que consideramos fundamentales en la tradición occidental. Pero equiparar la supervivencia de Atenas en esa batalla específica con la salvación de toda una trayectoria civilizacional futura que involucra a innumerables otras culturas, pueblos y eventos a lo largo de milenios, me parece una hipérbole que corre el riesgo de ser teleológica, es decir, de interpretar el pasado únicamente en función de sus consecuencias futuras conocidas. Quizás sería más preciso, más académicamente riguroso, hablar de la preservación de la democracia ateniense y de su extraordinario potencial futuro, lo cual ya es enormemente significativo en sí mismo, pero distinto a afirmar que se salvó la civilización. No me convence del todo esa línea de razonamiento, porque creo que subestima la naturaleza radical y sobre todo alternativa de lo que representaba Atenas en ese momento específico. Defiendo la magnitud de lo que estaba en juego, precisamente porque el experimento ateniense, aun con todas sus limitaciones e imperfecciones, la exclusión de mujeres, esclavos, metecos, lo sabemos, encarnaba una alternativa fundamentalmente diferente al modelo político dominante en el mundo antiguo. El absolutismo imperial, representado de forma paradigmática por Persia, la idea misma de que los ciudadanos soldados, no meros súbditos, defendieran su propia polis y tuvieran voz en las decisiones colectivas tomadas en la asamblea, el valor que se empezaba a otorgar al individuo y a su participación, simbolizado, como mencionan las fuentes clásicas, en ese honor singular del entierro individual y con nombre de los 192 caídos atenienses en el túmulo de Maratón, un gesto muy poco común para soldados rasos en la época. Todo esto contrastaba de manera flagrante con la estructura jerárquica, teocrática y centralizada del imperio persa. Preservar esa alternativa única, ese germen, digamos, de autogobierno, de debate público y de pensamiento crítico, en un momento en que era extremadamente vulnerable y podía haber sido aplastado sin contemplaciones, fue, en mi opinión, preservar el potencial vivo de muchos de los valores e instituciones que hoy consideramos fundacionales en Occidente. Su potencial único se habría perdido, o como mínimo habría sido drásticamente desviado y quizás irreconocible, si las fuerzas de Darío hubieran triunfado en la llanura de Maratón.
No se trataba solo de salvar una ciudad, sino de mantener viva una idea revolucionaria y su posibilidad de desarrollo futuro. En resumen, y bueno, considerando los argumentos que hemos expuesto, sigo sosteniendo que la victoria en Maratón, aunque pueda parecer un evento aislado o quizás eclipsado en importancia estratégica por batallas posteriores como Salamina, fue un punto de inflexión, frágil sí, pero de consecuencias monumentales. No solo salvó a Atenas de la destrucción o subyugación inmediata en un momento crítico de su desarrollo democrático, sino que preservó un modelo político y cultural único, infundió la confianza necesaria para futuras resistencias y para la construcción del poderío naval ateniense, y puso a Atenas en una trayectoria de liderazgo e influencia cuyas repercusiones a través de la filosofía, la democracia, el arte, el teatro, llegan de forma palpable hasta nuestros días. Por mi parte, y para concluir, reitero mi posición. Si bien Maratón fue una victoria griega notable, tácticamente brillante y sin duda muy significativa para la moral y la supervivencia inmediata de Atenas, elevarla al estatus de la batalla que por sí sola salvó y definió Occidente, constituye una simplificación histórica. Esta visión, creo, tiende a minimizar la importancia crucial de eventos posteriores, como Salamina, la compleja interacción de factores económicos, políticos y sociales que posibilitaron la Edad de Oro, y la propia resiliencia, diversidad e interconexión del mundo griego y las civilizaciones antiguas en general. Fue un momento importante, un catalizador quizás, pero no el único ni el último factor definitorio en la compleja ecuación de la historia occidental. Como hemos visto en nuestra conversación, pues interpretar la verdadera trascendencia de eventos históricos como la Batalla de Maratón requiere considerar múltiples ángulos, sopesar cuidadosamente las narrativas antiguas, como las de Heródoto, claro, reconociendo sus propios contextos y posibles sesgos, y bueno, admitir también las limitaciones de nuestro conocimiento sobre detalles cruciales, como esas razones exactas de la ausencia o ineficacia de la caballería persa en el momento clave. Exacto. Y la riqueza de estos temas históricos radica precisamente en este tipo de discusiones, en el análisis crítico constante de las fuentes que tenemos disponibles y en la exploración continua de las evidencias y sus múltiples interpretaciones posibles. Sin duda, hay mucho más que profundizar en los relatos, las causas y las consecuencias de este periodo tan fascinante de la historia antigua. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio.